Bueno, vamos, decía, un poco ante la pregunta, Rubén, ¿no? Ahí. Y el tema es el siguiente, a ver, no es que yo me quiero referir puntualmente al problema del Congreso y todo esto, no. La Argentina tiene una multiplicidad de gastos superfluos que es muy difícil de abordar todo en una conversación como esta. Pero hay algo que te quiero contar como anécdota. Claro. En el 73, cuando viene la democracia, después de toda una dictadura, nosotros con la muchachada habíamos formado un comando que se llamaba Tecnológico, donde estábamos todos profesionales. Había más de 200 profesionales trabajando, entre ellos el Lapértile, también estaba trabajando en el comando Tecnológicos. Y Vittel, que ganó la elección, viendo la semejante estructura que habíamos armado, le concede a este grupo la conducción de la economía. Lo convoca a Juan Carlos Benítez, como ministro, y bueno, y de Juan Carlos para abajo, Juan Carlos arma todo el desparramo de la tropa para poder tomar conocimiento y manejo de la economía en el Chaco. Claro. Y a mí me tocó ir al Banco del Chaco. Bueno, le agradezco a Dios, fui abogado del Banco del Chaco, y cuando yo entro, había entrado hacía muy poquito Eduardo Moro. Bueno, yo lo conocía, Eduardo, teníamos muy buena relación, todos, pero ahí logramos enchamigarnos, digamos, porque trabajábamos todo el día juntos. Y ahí es donde yo lo señalo siempre, porque, bueno, Eduardo venía del radicalismo y todo eso, pero, a ver, yo te puedo decir que yo no tenía diferencia de pensamiento. Se podía trabajar. Totalmente. Pero un hombre pero correcto. Para mí era otra política. Sí, Rubén. Pero te quiero decir, un día estábamos conversando con algunos muchachos radicales y yo le digo, si me cargaban, si no querés ser gobernador, le digo, sí, pero con un radical, Eduardo Moro. ¿Por qué? Por la corrección de Eduardo. Entonces, yo creo que acá, como lo señaló Rafael del Blanco, hay un problema en la estructura dirigencial. La estructura dirigencial política de la Argentina está como encriptada por la problemática de que si llega al poder el tipo tiene que ver cómo resuelve los problemas materiales y económicos para siempre. Al punto que una vez un político nuestro, de los compañeros, estábamos en una reunión y me dice, pero ¿por qué vos tenés una crítica tan dura al tema de la corrupción y todo lo demás? Dice, ustedes en la profesión ganan bien porque tienen tu actividad, que esto, pero nosotros somos profesionales, estamos en la vida política y tenemos que vivir del sueldito. Te juro, Tony... Claro, ahí te demuestra el... No, pero eso me pintó de cuerpo entero, claro, la actitud de la gente que está en la vida política. Una actitud mezquina, ¿no? No, pero no solo mezquina, que se presta a barbaridades. Sí, lógico. Entonces, es como dice Rafael del Blanco, o sea, la sociedad requiere un sistema dirigencial, político en este caso, pero lo que quiere es que ese sistema le brinde soluciones, no que le cree más problemas todavía. Y hoy, a ver, teniendo en cuenta el marco dirigencial que estamos mirando con la postura a la candidatura presidencial y demás, yo no encuentro que tengamos a ojos vistas una dirigencia que venga a aportar soluciones. ¿Por qué? Ni hablar de la gente del PRO y demás, que es la que empezó y profundizó el tema con la presidencia de Macri. Sino que, a ver, Massa, que no viene del peronismo, Massa viene de la UCD. Vos sabés que es la primera vez en la historia que el peronismo lleva un candidato que no es peronista. Sí, bueno, y no es un tema menor. Pues lógico. No solo que no es un tema menor, sino que significa, si yo te puedo decir en mi concepto, Tony, le estamos diciendo adiós al peronismo. Así como después del 30, la dirigencia radical no creció todo lo que tenía que crecer y terminó diciéndole adiós al radicalismo como el representante genuino de las bases populares. Imagínate vos dónde está la revolución del parque, dónde está la ley universitaria. No, ni hablar. Entonces,
A ver, yo siempre digo, pará, sí, mis héroes son San Martín, Belgrano, Güemes, Monteagudo, que era abogado y era un magnífico, por supuesto Mariano Moreno y Castelli, otros magníficos patriotas, sino también gente distinguidísima. Leandro Alem es uno de ellos. A Leandro Alem, a ver, después de Caseros, le degollaron el padre en presencia de él y tenía 11 años. Y Leandro Alem, consustanciado con el pobrerío, con el pueblo pobre y humilde de la Argentina, generó la Unión Cívica y produjo la Revolución del Parque. Y no la triunfó porque fue traicionado. Así fue la cosa. O sea, llegó a las armas para liberar al pobrerío. Esto también generó que la evolución hiciera que la gente del Partido Autonomista y todo lo demás, que era el conservadurismo, hiciera que Roque Sáenz Peña diera el voto libre, masculino. Y así llegó Irigoyen al poder. Ahora bien, Irigoyen llegó al poder, pero como no tenía el sustento militar de apoyo, no pudo cambiar todas las estructuras que hacían a que, digamos, la explotación de los negocios la hacía el capital concentrado. El puerto. Exactamente. Entonces, pero el pueblo se identificó con Irigoyen porque era el único que lo representaba. Esto se produce en la década infame del 30 después de Irigoyen y adviene este grupo de militares del GO que con Perón es un tipo que había visto todo el crecimiento que había tenido el socialismo en Europa y plantea cosas que no eran propiamente del socialismo, pero que eran de origen socialista. Y lo dijo, yo vengo a reivindicar todo lo que Irigoyen no pudo, porque no podía. Por eso porque no tuvo el apoyo militar. Y no tenía la estructura militar. Claro, lógico. Entonces, pudo llevar adelante un programa de nacionalización. Por eso cuando me dicen mucho, no, pero este es un nacionalista y le ponen la Z. No. Hay una cosa es con C y otra cosa es con Z. Hay un nacionalismo legítimo. Claro. Pero no era un nacionalista legítimo. Quería la reivindicación de la Argentina y su crecimiento. Podríamos hablar largo de todo lo que hizo. Pero a donde quiero llegar es a donde estamos hoy. Hoy estamos en una crisis dirigencial en el peronismo y en todos lados. Ojo. Pregunto, a Massa, ¿quién lo consolida? ¿Cristina o Cristina ya se retiró? ¿Cómo el tema? No lo sabemos, yo no lo sé. Pero indudablemente Cristina debe haber consentido esto. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera consentido, no hubiera podido ser propuesta como lista única. Ahora, esto significa, para hablar ya del tema propiamente, a ver, en el peronismo tuvimos que soportar que lo coloquen Alberto Fernández. Alberto Fernández tampoco venía del peronismo. ¿De la UCD? Venía, claro, no. Massa viene del UCD, pero Alberto venía de una familia radical, claro, pero de una familia radical de clase media, el papá profesional Valera y también. Gastón. Claro, no había vivido la pobreza estructural del trabajador explotado, pero no importa, el tipo se había sumado. Pero el hecho está en que evidentemente era verdad lo que decían, que él estaba comprometido con una estructura empresaria a la que no iba a dejar. ¿Por qué? Y porque la presidencia dura un ratito. Claro. Y después sigue tu vida y tu necesidad de pertenecer a esa estructura. Y por eso no se han hecho cosas que son básicas. A ver, una cosa es la inflación, que es indisculpable el tema de la inflación, ¿eh? Indisculpable. Sí. Pero además, hay otra cosa que te hubieran ayudado a resolver la inflación. Por ejemplo, en el año 20 fenecieron todas las concesiones a los puertos privatizados del Paraná. Hay un estudio hecho por la UCA, no por el peronismo, la Universidad Católica Argentina, donde se determina que por los puertos del Paraná, en manos de las multinacionales, la mayoría todas norteamericanas, había una evasión de más de 25.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque nadie controla
¿Cuánto cargó el barco? Te dicen 30.000 toneladas y hay 2.000. Nadie controla. Y por otro lado, no se hizo el canal Magdalena porque eso hubiera permitido controlar en la Argentina. No, van directamente a Montevideo. ¿Quién controla eso? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, imagínate, si vos tenés un estudio serio y objetivo que te da semejante dato, ¿por qué no recuperaste los puertos? Es un hecho gravísimo, a ver si vos me entendés. Es una violación del principio de soberanía que tenemos que sustentar. Claro. Por otro lado, todas las exportaciones... ¿Massa va a cambiar eso? No. Es por eso, vamos a llegar ahí. Todas las exportaciones, primero el acopio y segundo las exportaciones de toda la producción agropecuaria. Ahora, ¿Horacio Rodríguez Larreta es mejor que Massa? No. Ah, bueno. No, para nada. Para mí, por ahora, se tiene que elegir lo menos malo, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Eso es lo que me dicen los compañeros. ¿Qué querés que te diga? Pero yo quiero describir la situación. Imagínate vos, Patricia Bullrich, presidente. No, bueno, pero está ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de eso. En el negocio del el acopio y la exportación agropecuaria de la Argentina, el estudio de UCA determina que como mínimo genera 30.000 millones de dólares de utilidades, lo que está en blanco. Ahora bien, yo siempre digo, ¿por qué no hacemos peronismo? Perón tenía la administración de todos los puertos y tenía el IAPI, Instituto Argentino para la Importación y la Exportación, Junta Nacional de Carne y Junta Nacional de Granos, a través de las cuales se hacía todo el acopio de la producción agropecuaria y la venta al mundo. Era la Argentina como país el que salía a vender y la gran y extraordinaria utilidad quedaba en el país. Ahora imagínate, Tony, si recuperamos los puertos y evitamos que nos roben 25.000 millones y recuperamos el acopio y negocio exportativo y recuperamos 30.000 millones, ¿vos te imaginás qué sería nuestro país si tuviéramos 55.000 millones de dólares por año de utilidades? No tenés más inflación. Claro. Otro problema, el litio. El litio ahora con el Jujuy. Argentina, ¿por qué no nacionalizó el litio? Claro. ¿Por qué no estableció un régimen realmente, te diría hasta parecido al de Bolivia y Chile? Chile te cobra el 43,6% de impuestos y Bolivia el 46%. Pero del precio que ellos verifican, la Argentina te cobra el 2,50 más no sé qué otro pequeño impuesto que hace al 3,50, pero sobre la facturación que hace la explotación que está acá. O sea, ¿qué hacen estos tipos que están sacando el litio? Te dicen que le pagaron $20.000 la tonelada cuando en realidad vale 90.000. Y te pagan el impuesto por los 20.000. O sea, todos sabemos que es una estafa para la Argentina. ¿Por qué permitieron que continúe eso? Pero y si avalaron, vamos un poquito más allá, avalaron los 45.000 millones de dólares sin palabras, de ingresos en el Congreso. Entonces, sin palabras. Primero no hicieron que en el Congreso se vote la toma del stand-by. Y después lo avalan y vos tenés hoy el compromiso con que tenés que pagarlo, porque hay continuidad jurídica. Claro, pero hay un tema, y ese es el gran tema del sometimiento argentino. Ese crédito del Fondo Monetario no vino porque querían ayudar a la Argentina, no. Los servicios de inteligencia tenían ya determinado que perdía Macri. Y entonces, ¿qué hicieron? Metieron eso porque sabían que si ganaba el peronismo, quedaba totalmente condicionado, Tony. Cualquier tipo que ganara estaba condicionado como estamos hoy. Ahora, lo insólito de todo esto, gana el peronismo, ¿y quién puso a Guzmán como ministro? La embajada. La embajada lo coloca. ¿Y para qué lo coloca? ¿Porque era súper inteligente? Sí, muy inteligente Guzmán. Pero era para arreglar el crédito con el Fondo Monetario. Cuando en realidad... Era para legitimar el crédito. Exactamente. Cuando en realidad, si vos haces un análisis fehaciente,
Era totalmente cuestionable eso ante la Corte Internacional o ante la propia ONU. Totalmente se podría haber planteado. Y me dicen, no, pero la Argentina de esa manera hubiera sido castigada. ¿Castigada de qué? Anda a pedir hoy un peso en el mundo y no lo tenés. O sea... Me quedan 2 minutos. No tiene sentido. ¿Qué te gustaría que pase en el Chaco a partir del 10 de diciembre? Bueno, yo personalmente que de lo que hay para ver, y yo elegiría a Coqui. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste, de los jugadores que están para jugar, es el que mejor pinta para hacerlo. El que mejor patea. Claro, porque... penales y todo. A ver, en capacidad de trabajo y en inteligencia no hay nadie superior a Coqui. Podemos rectificar y hacer y hablar y tratar de llegar para que rectifique un montón de cosas que son rectificables, no son inmutables. Los otros dos son Esdero y Gustavo. Yo tengo gran respeto y nunca hablo mal de nadie. No, pero yo no digo nada, yo te estoy mostrando nomás. Sí. Esos son los 3 jugadores. Sí. ¿A quién elegimos? Esdero, Gustavo, Esdero que es fue jefe de gabinete de Aida Ayala y está imputado en el lavado 1. ¿Cómo es la historia? No, yo no digo más nada. No, pero es que ahí está el problema del periodismo también, el periodismo en el Chaco. Pero que lo que yo creo es que tenemos que construir positivamente. A ver. Y lo otro que yo haría, yo te cuento esto, Tony. Me quedan 30 segundos. Queremos hacer nacer una nueva estructura y movimiento nacional, político, libertario, pero abierto. No tenés que ser peronista para pertenecer, no. Tenés que amar a la patria y sostener aquello que la patria necesita para liberarse en serio. Recuperar los puertos, recuperar el negocio del acopio y venta al mundo de nuestra producción, recuperar la marina mercante, recuperar el canal Magdalena. Bueno, hace una cosa. Esta es una tribuna para venir a discutir eso y para que vos vengas a contar qué es lo que querés hacer. Bueno, vamos a traerlo a Mempo Giardinelli. Sí, como quieras. Porque Mempo es el mentor intelectual de todo esto. Y ha elaborado 30 propuestas magníficas que me gustaría hacértelas conocer. ¿Cómo no? Para preguntarle, yo le pregunto a un argentino, yo te doy las 30 propuestas, decime si tenés una crítica para una. Correcto. Ninguna. Porque son todas cosas lógicas. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Decía, una mirada descontaminada. Mire qué interesante. Y hay esperanza, siempre hay esperanza. La tiró acá Rubén Esquivel. Hasta la semana que viene.